Y muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí conectados, puntualitos. Llegaron. Bienvenidos a todos. Pues vamos hoy a hacer un viaje interestelar desde las galaxias hasta las mitocondrias. ¿Ok? Es algo súper interesante. Les voy a compartir pantalla para que iniciemos ya esta presentación de lleno. Vamos, compañeros, a viajar un poco atrás, ahí en el tiempo cuando se formó este maravilloso mundo. Así es que prepárate para este viaje interestelar que te llevará a conocer desde la inmensidad del universo hasta el mundo microscópico de las bacterias. ¿Estás listo? Vamos entonces. Estamos listos. Perfecto. Todo inició acá hace 15,000 millones de años, cuando surge la teoría del Big Bang, ¿verdad? Cuando un átomo formado de mucha energía se concentra y explota hacia el universo, lanzando materia cósmica hacia todos lados. Esto es energía que empezó a salir desde entonces. Posteriormente, hace aproximadamente 13,61 miles de millones de años, ¿qué pasó? Simple y sencillamente se empezaron a formar galaxias tan importantes como esta, nuestra vecina, más bien la galaxia donde estamos ahorita, que es la Vía Láctea. Vean qué hermosa es. De ahí viene otra formación de diferentes galaxias como esta que vemos hace 10,000 millones de años, Andrómeda. Posteriormente a esto, se formó este lugar tan maravilloso que es prácticamente el sistema solar, donde habita precisamente este planeta tan hermoso que es de donde vivimos hace 5,000 millones de años. Y posteriormente surge este planeta hace 4,500 millones de años. Imagínense qué edad tiene la Tierra. Entonces, esto es muy importante que lo analicemos porque en esta línea es donde nosotros vamos a seguir. A partir de aquí, empezamos a ver que hace 3,800 millones de años, ¿sale? Se forma la litosfera, la hidrosfera, es decir, toda esta parte que conocemos hoy como una atmósfera, lo que está formado los mares, de lo que está formado todo, la tierra propiamente, su vegetación, esto es lo que se está formando hace 3,800 millones de años. Y resulta que después de eso surgen esto tan interesante que dice que es en un grupo científico se ha generado un retrato genético del primer antepasado de todos los seres vivientes. Y miren lo más sorprendente, dice, este venerable ancestro era un organismo unicelular parecido a una bacteria. ¿Cuánto tiempo tiene esto que sucedió? Hace 400 millones de años, cuando la Tierra apenas tenía 460 millones de años. Imagínense, ¿qué edad tienen las bacterias? Entonces, esto es muy interesante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver la evolución que estas bacterias han tenido y la importancia que tienen en nuestra vida día con día. ¿Ok? Después de ello, surgen las plantas hace 500 millones de años apenas. ¿Ya? Y posteriormente surgen el reino animal, como lo conocemos, hace 200 millones de años. Y finalmente, vean, surge el hombre hace 2,5 millones de años. Este es un retrato de un Australopithecus, uno de los primeros habitantes humanos sobre la Tierra. Y este empieza a evolucionar y es apenas hace 300,000 años cuando surge el último ser que es prácticamente de los que ahorita han evolucionado finalmente, que se llama Homo sapiens sapiens. Y este Homo sapiens sapiens desarrolla, ¿verdad? A partir de ahí surge hace apenas 40,000 años el llamado hombre moderno. Y vean qué tiene el hombre moderno, ya empieza a ponerse varios artefactos como sus botas, como todo ese tipo de cosas y colgajos que se empieza a cubrir el cuerpo, ¿verdad? Y empieza a cambiar su estilo de vida. Ahora van a poder entender ustedes por qué es que hoy en la actualidad tenemos una incidencia tan alta de los problemas como son la obesidad y la diabetes. Y tiene que ver directamente con toda esta evolución que ahorita vamos a analizar. Primeramente, vamos a hablar un poco acerca de la simbiosis bacteriana con las células eucariotas. ¿Qué fue lo que sucedió primeramente? Bueno, teníamos una célula, ¿verdad? Una célula eucariota a la cual tuvo que ingresar una serie de células
organismos unicelulares, ¿verdad? Que son estos rojitos que vemos acá, que se conocen como bacterias aerobias, y esas bacterias aerobias dieron lugar a una célula, ¿verdad? Que va a contener en su interior estructuras que se le llaman mitocondrias. Desde ahí surgen las mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder simple y sencillamente? Que existe una relación simbiótica donde ambas células reciben un beneficio. Primera, la célula eucariota va a recibir la energía que va a producir esta bacteria que es prácticamente formada ya o que está formando su mitocondria. Es la pila, el motor de esta célula, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a recibir la mitocondria? La protección que la célula eucariota le puede proporcionar, aparte de un sitio donde vivir tranquilamente. ¿Ok? Entonces, esta relación simbiótica da origen a dos tipos celulares. Las células eucariotas, que son parte prácticamente de los animales, donde estas mitocondrias se encargan de producir energía, y vamos a ver que lo que pasa en las plantas y en algunos protistas es que estas mismas mitocondrias o bacterias ancestrales van a formar parte de los llamados cloroplastos. Y estos cloroplastos, ¿qué son? Simple y sencillamente van a ser los que van a realizar la fotosíntesis. O sea, vean esta parte tan importante. ¿Por qué? Porque a través de esto vamos a recibir oxígeno. Ellos van a producir oxígeno que nosotros vamos a utilizar y nosotros vamos a producir dióxido de carbono que ellos van a utilizar. Entonces, esta es la importancia de que mantengamos las plantas, los árboles, ¿sale? No podemos estar simple y sencillamente talando y acabándonos este mundo porque nos vamos a quedar sin ese oxígeno que nos hace falta, finalmente, ¿ok? Y luego resulta que todo empieza aquí en la fecundación. Aquí estamos viendo un óvulo y estamos viendo varios espermatozoides, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Resulta que las mitocondrias vienen adentro del óvulo, ¿verdad? Esas mitocondrias van a mantener al óvulo vivo desde que sale del ovario hasta que llega a ser fecundado, hasta que finalmente se elimina del cuerpo. Pero resulta que los espermatozoides no tienen mitocondrias aquí adentro donde estoy señalando. Ellos solamente tienen unas mitocondrias aquí, en esta zona de su cola, prácticamente de su flagelo, y esas mitocondrias lo que van a generar es energía para que el flagelo se pueda mover y el espermatozoide se pueda desplazar. Pero una vez que este espermatozoide llega a reunirse con el óvulo para fecundarlo, lo que va a ocurrir simple y sencillamente es que todo prácticamente esa envoltura en la que el espermatozoide va, se queda fuera. Solamente se permite la entrada al núcleo. Esto explica por qué las enfermedades mitocondriales son de herencia materna específicamente. ¿Ok? Entonces, eso hay que anotarlo, por favor, que les quede muy clarito. Y cuando tengo una herencia materna de mutaciones con el ADN mitocóndrico, ¿qué va a suceder? Mira, aquí yo tengo una célula que tiene algunas mitocondrias que están mutantes, que están afectadas, que ya tienen algún problema metabólico y entonces están disfuncionales. ¿Qué pasa cuando esta célula mutante es el 80% de mitocondrias afectadas y se une con un espermatozoide, sin importar si el espermatozoide venga afectado o no? Simple y sencillamente lo que va a suceder es que un hijo va a salir con una enfermedad severa. ¿Por qué? Porque ya tienes una cantidad de mitocondrias completamente afectadas, un 80%. Cuando disminuye la cantidad de mitocondrias afectadas, y esto solamente es el 50%, entonces hay una probabilidad de que tu hijo nazca con una enfermedad leve. Y cuando tienes solamente el 20% de una mitocondria mutante, una mitocondria disfuncional, pues la probabilidad es que el hijo puede salir sin ninguna enfermedad. Por eso es tan importante que desde ahorita empecemos a manejar estos conceptos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí nosotros deberemos de entender que si yo tengo una mujer que le estoy cumpliendo antojitos cuando está embarazada, lo único que estoy favoreciendo es que tenga estas mitocondrias mutantes y disfuncionales. ¿Qué va a pasar entonces con sus hijos? ¿Sí? Lo que va a suceder simple y sencillamente que vamos a transmitir esa herencia y por lo tanto vamos a tener
personas o pacientes enfermos. ¿Por qué? Porque desde el vientre materno ya se están generando esas alteraciones mitocondriales que se van a transmitir de generación a generación. Imagínate que no solamente tengo una más paciente que en este momento está embarazada. Bueno, está embarazada, ya está afectando primeramente a su segunda generación, que es el hijo que viene adentro. Pero también afecta a la tercera generación, es decir, que ya se están alterando los genes y los óvulos que se encuentran en los ovarios de la bebé que está adentro del vientre materno. Eso es lo importante que debemos entender porque esa es la cadena que debemos de cortar de tajo. Ahí es donde está el secreto del control de las enfermedades mitocondriales. ¿Ok? Y una vez que tú desarrollas una enfermedad mitocondrial, puedes desarrollar problemas cardíacos en los ojos, en el hígado, en los riñones, en el páncreas, como la diabetes, en la sangre, en el oído, en el colon. Puedes desarrollar problemas cerebrales, ¿sí? En el músculo. Entonces, imagínate, o sea, la mitocondria está en todos lados de tu organismo. Entonces, por lo tanto, si tú tienes mitocondrias disfuncionales, simple y sencillamente que todos tus órganos van a empezar a fallar. Y eso es justamente lo que no queremos. ¿Ok? Ahora bien, la microbiota y el microbioma materno-fetal. Un término que debemos de entender claramente. ¿Sí? Es así como se forma un ecosistema entre el hospedero, que sería el binomio materno-fetal, es decir, estas dos personitas que están acá, y la relación que se encuentra con ecológica, con su microbiota, con todas las bacterias, ¿sí? Y la expresión genética de estas bacterias. Entonces, esa expresión genética se le va a conocer como microbioma. Eso es algo muy importante. Entonces, yo tengo bacterias en donde prácticamente en mi intestino, la mujer en el cervix, en la vagina, en la placenta, en el útero, todo donde hay mucosas, en la piel, va a haber una cantidad, un tipo específico de microbiota. Y todos los genes de todas esas bacterias que tienes en el organismo van a formar parte de tu microbioma. Y eso va a representarte, esto va a ser algo que es como si fuera una huella digital que traes. Puede ser inclusive diferente aún en gemelos idénticos, ¿sí? Puede ser diferente. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada uno se expone a cosas diferentes, aunque vivan en un mismo ambiente. Ahora bien, este ecosistema normalmente es simbiótico. ¿Eso qué significa? Pues que se van a ayudar, que se van a estar apoyando, ¿verdad? Y que los dos integrantes van a recibir un beneficio. Yo le doy protección a las bacterias, le doy de comer a las bacterias luchan como defensas, ¿para qué? Para que no me invadan algún tipo de organismo, algún agente patógeno, o bien van a ayudar a controlar los procesos inflamatorios, los procesos de absorción. Todo eso está regulado precisamente por esa microbiota, ¿ok? Por eso es tan importante cuidarla. Sus alteraciones, por supuesto, van a causar anomalías y por lo tanto enfermedades. Muy bien. Ahora, la colonización de la microbiota, ¿desde dónde empieza? ¿Desde cuándo te empiezas a poner en contacto con los bacterias? Desde que estás en el interior prácticamente de tu mamá, en el vientre materno. ¿Por qué? Porque ahí tenemos líquido amniótico que también va a tener microbiota. La placenta va a tener un tipo de microbiota. El intestino materno que está inmediatamente atrás está en contacto, ¿verdad? Y entonces también va a ser una microbiota a la cual te vas a estar prácticamente poniendo en contacto y esa microbiota va a contribuir al desarrollo de tu microbiota prenatal, es decir, antes de que nazcas. Ahora bien, esto también puede influir directamente en el desarrollo del embrión y del feto. Pues hasta ahí es tan importante que la embarazada no esté disbiótica, porque si la embarazada está disbiótica, también voy a tener un niño evidentemente disbiótico. Todavía ni siquiera prueba las hamburguesas y ya es disbiótico, imagínate. Qué importante es esto. Y luego resulta que tienes mecanismos generadores de disbiosis. Esos mecanismos tienen que ver directamente con que existen alteraciones en la microbiota postnatal temprana, que puede ser el contacto entre la madre y el recién nacido. Puede ser directamente la forma del parto. También incluye donde nace, ¿no? No es lo mismo que nazca en una sala de hospital,
y directamente en una sala de partos, ya con todas las instalaciones adecuadas, limpias, sanitizadas y todo, a que nazca en el taxi, a que nazca en el autobús, a que nazca en la cama. Son microbiotas distintas a las cuales el niño se va a exponer y por lo tanto eso va a tener un impacto. La forma como nace este niño no es lo mismo que nazca de parto a que nazca por cesárea. En teoría se dice que si este niño nace por parto, entonces se va a exponer a esa microbiota vaginal que si es sana, va a ayudarle al niño a tener una mejor evolución, va a tener una mejor adaptación, a diferencia cuando nace por una vía cesárea. ¿Por qué? Porque entonces lo primero que va a captar son bacterias de hospital, ¿sale? Que son, y muchas de las veces son bacterias patógenas. Entonces eso no le van a ayudar a tener un desarrollo adecuado y una adaptación adecuada, por lo tanto. Pero imagínate también que tenemos una paciente que trae infecciones vaginales, que trae problemas ya de disbiosis, que trae un crecimiento súper importante de hongos a nivel vaginal. Si yo le expongo a ese bebé a través de un parto, pues ya prácticamente lo estoy exponiendo a una microbiota dañina. Entonces, por eso es muy importante que tenemos que analizar y tenemos que cuidar todos esos aspectos en la mujer embarazada. Y luego entonces, ¿de qué se va a alimentar? ¿Va a tomar leche materna? ¿Sí? ¿Va a tomar fórmula? ¿O qué le van a dar al niño? Todo eso va a impactar directamente en desempeñar, ¿sí?, un papel y la susceptibilidad para que este niño pueda desarrollar enfermedades como la obesidad, la diabetes, las alergias, el asma o problemas autoinmunes. Entonces, vean, esos son los mecanismos importantes de la disbiosis. Ahora bien, pues podemos entonces considerar, ¿verdad?, que a la microbiota humana y su expresión genética colectiva, que es todo ese microbioma, es un órgano más de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque prácticamente es un componente de tu sistema inmune. ¿Cuál es la inspiración de Sankey? Precisamente la inspiración de Sankey y de toda esta ciencia se inicia estudiando al superhumano. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Una persona de edad que va corriendo, entonces esta persona está actuando, está funcionando su organismo de forma adecuada. Eso es lo que queremos, llegar a una longevidad. Y la longevidad se trata específicamente de entender tu vida, extender tu vida de forma saludable. Es algo que a muchos les da miedo, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos de realidad en nuestro país y en el mundo, ¿qué es? Simple y sencillamente esto. Tenemos pacientes que dependen de un bastón, que dependen de una silla de ruedas, que muchas de las veces ya no están con la conciencia lúcida. Muchas de las veces también estamos viendo que estos pacientes ya están en una sala de hospital, que tienen una polifarmacia y tienen que estar dependiendo de los fármacos. Eso es justamente lo que espanta. Eso es lo que no queremos y lo que Sankey está tratando de hacer y de cambiar esta historia. ¿Ok? ¿Qué entendimos a través de este estudio? Entendimos que la obesidad no simplemente es lo que se logra ver. La obesidad va más allá prácticamente de lo visible, que es lo que a veces, muchas de las veces nos preocupa a nosotros, que se nos vea la lonjita, que si me veo bien, si me veo mal. Y muchas de las veces vienen los pacientes y me dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me hagas una liposucción, una lipoescultura y con todo gusto se la hacemos. Pero la pregunta es, ¿eso va a mejorar las condiciones de salud de la paciente? ¿Eso va a evitarle el desarrollo de una diabetes? Definitivamente no. ¿Sí? Aquí lo importante es específicamente ver que la obesidad tiene que ver con un síndrome metabólico, con una resistencia a la insulina, y que eso finalmente te va a causar una inflamación que te va a llevar a una diabetes y que por lo tanto te puede llevar a tener complicaciones cardiovasculares muy importantes. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que enfocar y lo que nosotros en Sankey nos enfocamos es en analizar el origen del problema. El abordaje normal, común, que en la mayor parte de los sistemas de salud se están utilizando, pues es que simple y sencillamente casi nunca se llega al problema, solamente se ataca los síntomas, se reducen marcadores, por ejemplo, pues si vas a control de glucosa, vamos a ver si tu glucosa está normal, si tu hemoglobina glucosilada bajó o no, pero no estamos haciendo nada por quitar la resistencia a la insulina, tampoco estamos haciendo nada por cambiar los resultados o las alteraciones que pueden llegarse a presentar en, por ejemplo, en los lípidos, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer cambios que verdaderamente lleguen al origen del problema, no solamente tratar la sintomatología. ¿Ok?
¿A qué conclusión llegamos? Bueno, pues concluimos que el microbioma y la microbiota son los cuidadores de la puerta. Simple y sencillamente van a ser esos guardianes, esos policías que tu organismo va a estar cuidando prácticamente. ¿Para qué? Para que el impacto que tiene el organismo va a ser cuidar, evitar que se desarrollen las enfermedades crónicas. ¿Sí? Y de eso es lo que estamos hablando. Si estos guardianes fallan, si estos dejan entrar agentes que van a dañar tu organismo, simple y sencillamente vas a inflamarte. Y al inflamarte de forma crónica, vas a terminar llegando a una enfermedad crónica, desde la diabetes, de la hipertensión hasta el cáncer. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. Y en eso precisamente es que se basa la eficacia de Cronuit. El día de hoy, todos estos que les he presentado, es específicamente para que analicemos cuál es el efecto que Cronuit tiene en nuestro organismo. Entonces, su eficacia se está basando precisamente en cortar ese círculo vicioso de inflamación que inicia en tu tejido adiposo, ¿sí? Así como en la poca modulación de la microbiota intestinal. Y esta palabra, escúchenla bien y grábensela bien. Estamos hablando de modulación. No estoy hablando de destruir una microbiota, no estoy hablando de matar. Estoy hablando simple y sencillamente de modular, de regular la cantidad, ¿sí? De agentes que están viviendo prácticamente en mi organismo, ¿sí? Entonces, el problema surge precisamente porque no hay una modulación y entonces empieza a haber un desbalance entre las bacterias que existen. Y entonces eso termina generando una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, Cronuit, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace simple y sencillamente es atender el desbalance de la microbiota del intestino. Y por eso es tan importante implementarlo directamente en nuestro tratamiento. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte de la obesidad, vamos a ver que la obesidad es una causa de diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, porque es algo muy importante entender. Ya tienes un genotipo que está susceptible, es decir, tus genes ya están dañados, ya les pusieron una banderita por ahí de que son pacientes que van a poder desarrollar una enfermedad crónica, y a eso le agregas una excesiva cantidad de nutrientes. Y a eso le agregas que no haces ejercicio, que no te mueves, que tienes una actividad sedentaria. ¿Qué es lo que va a suceder? Simple y sencillamente van a haber alteraciones, ¿verdad? En la membrana, alteraciones de la distribución de la grasa corporal, va a haber depósito de depósito graso miocelular, es decir, en lugar de que tus músculos tengan proteínas, van a tener más grasa. Y entonces vas a tener también el desarrollo de mayor cantidad de grasa visceral. Todos estos eventos generan alteraciones, primera en las adipoquinas, segunda, disminuye la adiponectina, ¿sí? Aumenta citocinas inflamatorias, aumenta ácidos grasos libres, y esto va a generar ¿qué? Bueno, pues primero una inflamación crónica subclínica, y pongan atención en esta parte. Dice inflamación crónica subclínica, es decir, que no te estás dando cuenta y estás inflamado. O sea, muchas personas creen que están bien, creen que están sanas, y sin embargo, cuando les hacemos un estudio de capilaroscopía, nos damos cuenta que están terriblemente inflamadas, ¿ok? Porque eso es una fase subclínica de la enfermedad. Posteriormente viene una resistencia a la insulina. Y esto te induce también al desarrollo de una disfunción endotelial, es decir, de las capas que forman internas que están formando nuestras venas y arterias. Todo esto se conjunta para dar lugar al llamado síndrome metabólico, que finalmente desencadena en diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Y si no sabemos, por si no lo sabemos, las enfermedades cardiovasculares pues son efectivamente la primera causa de muerte a nivel mundial. 9 de cada 10 de las personas en el mundo que en este momento estamos gozando de esta vida hermosa, pues dice que en los próximos 10 años la estadística que sufriremos algún evento cardiovascular. Y eso es algo muy importante que debemos de cuidar. Y entonces, resulta que la diabetes y la obesidad son el resultado de la evolución humana. Vean a este hombre primitivo, ¿a qué se dedicaba? O sea, a la caza, a la recolección, ¿verdad? Y entonces, al tener que cazar, imagínense, cazar ese mamut que viene tan enorme que ya viene enfrente de ti, necesitarías mucha fuerza. Y para tener mucha fuerza necesitarías mucha energía, ¿verdad? Entonces el hombre empezó a desarrollar una capacidad de producir y de almacenar mucha energía en su organismo.
Y entonces se encarga de este tipo de actividades y entonces lo gasta la energía y no hay mayor problema. El paciente o el hombre sigue sano. Pero ¿qué pasa cuando empieza a sofisticarse, cuando empieza a establecerse, cuando ya empieza a ponerse una casa, cuando ya empieza ya no a dedicarse solamente a la cacería y ya le baja nada más al tema de la recolección, empieza a cultivar, empieza a domesticar animales? Entonces, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente, ese exceso de energía que él estaba acostumbrado a gastar ya no la va a gastar. Y al no gastarla, simple y sencillamente empieza a acumularse. Lo peor del caso sucede cuando cambiamos esto por esto. Y entonces empezamos ya a utilizar la comodidad, el sedentarismo, ¿verdad? Cambiamos la flecha por el control del televisor, ¿sí? Cambiamos a hacer actividad física por el control del televisor y entonces empezamos a tener una vida sedentaria. Ahí es donde está el problema. Y si a esto tú le agregas el que tienes un trabajo y donde en el trabajo comes lo que puedes, comida chatarra principalmente, a la hora que puedes, entonces ahí empieza tu disbiosis. Y si eso le agregas que tu trabajo requiere o te genera estrés, y aparte del estrés, todavía, pues empiezas a tener una dieta desbalanceada e inadecuada, pues definitivamente terminamos en esto, en lo que es la obesidad propiamente dicha. Y de aquí vamos a partir hacia cualquier otra enfermedad crónica. Te voy a poner aquí esta evolución que es muy importante que analicemos. Desde el siglo XV, imagínense, se hizo ya antes de Cristo, se hizo alusión a la diabetes. Entonces, desde aquí ya en un papiro egipcio, el papiro de Eber, se describen algunos síntomas que podrían corresponder con la diabetes. Pero es hasta 1679 cuando Tomás Willis dice que se refiere, él prueba la orina de sus pacientes, ¿verdad? Y entonces se da cuenta de que el sabor de esa orina es dulce. Ahí es donde surge el término mellitus. ¿Por qué? Porque dice que es sabor a miel y efectivamente, aunque suene asqueroso, probaban la orina. ¿Ok? Entonces, pero es hasta prácticamente el siglo XVII, Tomás Schiederman, perdón, especula que la diabetes tenía que ver con una enfermedad sistémica de la sangre, ¿sí? Y que tenía que ver con que en la digestión fuera defectuosa y que empezabas a excretar algo a través de la orina que correspondía a tus alimentos y era pues prácticamente lo dulce de la glucosa. Pero todavía pasa más tiempo hasta la mitad del siglo XIX, ¿sí? Cuando Bouchard señala la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes. Hasta ahí ya empezamos a pensar que ya probablemente tenía algo que ver la obesidad. Pero vean, desde este punto hasta 1921 es cuando se logra el primer tratamiento para la diabetes, que es la insulina. ¿Sí? Se logra aislar en 1921, pero es hasta 1922 cuando se aplica la primera inyección de insulina en el humano. Y desde 1921 pasan ¿cuántos años? Hasta 1957 para que aparezca la metformina. Empieza a hacer tratamiento de la diabetes tipo 2 en 1957 en Europa y hasta el 95 en Estados Unidos. Y resulta que en 1990 apenas surge otro fármaco, ¿sí? Que tiene que ver con los inhibidores de las glucosidasas, que se llama acarbosa. Seguramente algunos de las personas que están conectados o tienen familiares conectados que consumían ya sea metformina, insulina o acarbosa. Bueno, la idea de presentarles esta evolución no es precisamente de que se la aprendan ni de que sepan, ni de hablarles de cómo evolucionó los medicamentos de la diabetes. El objetivo que tengo con esto es específicamente mostrar que hay mucha diferencia entre la aparición de un tratamiento y el otro, ¿ok? Y de ahí hacia el otro. Y de ahí hasta la actualidad tenemos un acervo pues aceptable de fármacos, pero resulta que ya tenemos algo más grave. Resulta que la evolución de la microbiota es más sofisticado y rápido que genera resistencia a los fármacos. Y en la actualidad podrás estar viendo seguramente que habla mucha gente de la resistencia a los antibióticos, generalmente por las bacterias. Pero ¿qué creen? Resulta que están generando una resistencia a los medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Algo muy importante. Y algo que deben conocer es que nuestro microbioma evoluciona 3 veces por segundo. Imagínate. Y el 8% de nuestro ADN humano
viene de virus y de bacterias. Entonces, imagínate cómo este microbioma, cómo esta expresión genética va a estar cambie y cambie y cambie segundo a segundo, minuto a minuto, día con día. Y no va a estar esperando hasta que traigas un nuevo fármaco después de 30, 40 años. ¿Para qué? Para que puedas ver cómo está evolucionando, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto tiempo lo vamos a dejar para que tenga una acción sofisticada. Pues es algo súper importantísimo. Entonces, ¿qué creamos en Sankey? En Sankey hemos encontrado la forma simple de modular la microbiota sin efectos secundarios. Lo que conocemos en la actualidad son antibióticos. Y cuando hablamos de antibióticos, estamos hablando de fármacos que están, dice, antibióticos contra la vida, ¿verdad? Entonces van a matar bacterias, van a matar organismos de nuestro organismo. Pero esos microorganismos que están adentro de mi organismo tienen una función específica y si yo los mato simple y sencillamente, voy a generar un desbalance en la microbiota. Entonces, eso es lo que me va a generar enfermedad. Lejos de que me cure, me beneficie, puedo yo generar con este mismo tipo de tratamientos que obtenga yo una disbiosis y finalmente termine enfermo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de billones de colonias que están en los intestinos. ¿Sí? Y una fuente del problema es que hay disbiosis, lo que les acabo de mencionar. Además, se suman bacterias y hongos oportunistas. Y vean este honguito que está aquí, se ve bien bonito. Ese honguito se llama cándida, ¿sí? Y resulta que la cándida, pues puede ser tu mejor amiga o puede ser tu peor enemiga. ¿Por qué? Porque si bien yo la necesito para digerir carbohidratos, bueno, cuando cándida empieza a crecer, cándida me va a mandar a que coma carbohidratos, ¿ok? Eso es algo súper interesante. Y fíjate aquí cómo los hongos son capaces de influir en tu salud digestiva, ¿ok? Resulta especialmente interesante descubrir que detrás de tus hábitos, detrás de esos hábitos alimenticios que tienes, muchas de las veces hay una comunidad de hongos, de bacterias reclamando esa comida favorita, no la tuya, sino la de esas bacterias, la de esos hongos. Entonces, los hongos van a manejar dos estrategias de supervivencia. El primero es a corto plazo. Cuando vas felizmente con el nutriólogo, ya viste que tienes unos kilitos de más y resulta que el nutriólogo te dice, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar un plan de dieta y no vamos a comer nada de azúcares, absolutamente cero azúcar. ¿Qué va a suceder? A corto plazo van a producir o va a estimular la producción de un tipo de sustancias que se llaman exorfinas. Y esas exorfinas tienen que ver con el placer, con la adicción, ¿sale? Y entonces de modo que se te va a estar apeteciendo volver a comer el alimento que los hongos te están indicando que comas. Habitualmente te piden que comas azúcar, carbohidratos específicamente. Y si tú resistes esa fase inicial a corto plazo y dices, no, yo sí me aguanto, no voy a hacer mi esfuerzo por no comer, bueno, pues va por las malas. Entonces, la segunda estrategia es generar sustancias tóxicas para que te sientas mal y entonces vas a terminar comiendo. Esa es una de las causas y de las razones del fracaso en la consulta nutricional. ¿Por qué? Porque muchas de las veces van los pacientes con los nutriólogos hacen muy bien su trabajo, les hacen muy bien sus dietas, unos planes de alimentación que digo, a veces los veo hacer unos planes que digo, híjole, se ve complicado, se ve que requiere ciencia estar haciendo ese tipo de planteamientos, pero resulta que tu paciente, pues sí, primero dijo, ok, sale, lo acepto, y resulta que el hongo lo domina y termina dejándote y ya no va a tu consulta, termina abandonando la dieta. Pues no es tu paciente, no te sientas mal, son las bacterias, son los hongos, ¿ok? Entonces, a ellos son los que tenemos que modular, ¿ok? Entonces, uno de estos hongos principalmente es Cándida, del que les estoy hablando. Es interesante que ella en su evolución de Cándida es tan rápida, tan eficiente y tan dinámica que ahora vas a tener muchas clases de Cándida. Y resulta que estas clases de Cándida combaten los medicamentos, es decir, los neutralizan. Y neutralizan los medicamentos para los pacientes con diabetes. Entonces, imagínate qué va a pasar. Resulta que el paciente acude a su consulta mensual o bimensual con su médico y resulta que pues, te dieron tratamiento, vas tomando tu metformina, tu acarbosa o tu insulina y resulta que llegas con 300, 400 de glucosa. ¿Qué hacen los médicos? Pues no funciona. Tu tratamiento no está funcionando.
¿Qué estás comiendo? No, pues que pues, la dieta que usted me dio. Ah, bueno. Nosotros vamos a subirle al medicamento. Ya te aventaron 3 dosis de metformina con glibenclamida, una cada 8 horas. Ya te subieron de 40 a 50 unidades de insulina y aplícatelas. ¿Qué estamos generando, señores? Estamos generando más disbiosis. Estamos generando más daño prácticamente a mi paciente en vez de que esté mejorando. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, por más que le suba yo los fármacos, no voy a generar ningún efecto positivo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo actúan los firmicutes? Bueno, dentro de nuestro organismo y de nuestro intestino, existen 2 tipos de bacterias, las buenas y las malas. Las buenas les vamos a llamar bacteroidetes. Las malas les vamos a llamar firmicutes. Pero bueno, aún siendo malas, son necesarias para tu vida, para tu organismo, porque van a encargarse de la digestión de ciertos alimentos. La realidad es que debemos tener una mayor cantidad de bacteroidetes y una menor cantidad de firmicutes. Resulta que los firmicutes se alimentan de carbohidratos, pero resulta que los firmicutes son súper inteligentes. Mira lo que hacen estas bacterias. Hacen que otras bacterias que también comen carbohidratos crean que son proteínas. Y entonces hacen que como resultado pues no comen y se mueren. Imagínate que estás en una colonia, una colonia de diferentes personas, diferentes tipos de personas, por ejemplo, una colonia en Estados Unidos, vas a encontrar anglosajones, vas a encontrar chinos, vas a encontrar australianos, mexicanos y de todo tipo, ¿verdad? Y entonces de repente resulta que todos quieren comer y tienen que comer, todos necesitan comer. Pero resulta que los más inteligentes, los más abusados, van a decirle a uno, ¿sabes qué? Esto no te lo puedes comer, eso está descompuesto. ¿Qué va a pasar el otro? ¿Qué va a hacer el otro? Simplemente ya no come, ¿sale? Se queda con hambre y finalmente se muere de hambre. Y el otro simplemente comiéndose todo lo que sí puede aprovechar. ¿Por qué? Porque sencillamente nunca estuvo descompuesta la comida y sí la podían comer todos, solamente los engañaron. Entonces, eso es exactamente lo que las bacterias hacen y lo que los firmicutes hacen con el otro tipo de bacterias. Y por eso es que de repente ellos empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y una vez que ellos suben, son agentes generadores de citocinas que se les llama proinflamatorias, es decir, que generan inflamación y generan disbiosis. ¿Ok? Entonces, vean qué inteligentes son las bacterias. Luego entonces, ¿por qué la gente no pierde peso? Pues no pierde peso si tu cuerpo no está influenciado por otro microbioma, es decir, por nuestro microbioma. En realidad, todas las respuestas y las manifestaciones que tú vayas a dar, pues no son tuyas, son de la microbiota. Entonces, la microbiota manipula la conducta alimentaria del huésped, o sea, prácticamente estamos secuestrados por las bacterias, secuestrados por los hongos. Y es un cuerpo secuestrado por bacterias y por hongos que ellos están haciendo, o tú haces lo que ellos dicen. Entonces, la obesidad, fíjense aquí, puede ser contagiosa a través del intercambio de la microbiota. ¿Por qué? Porque tú estás generando también ambientes obesogénicos. Tú estás conviviendo con gente, ¿sí? A la cual le estás induciendo un tipo de dieta, un tipo de patrones alimenticios, ¿sí? Y aparte de eso, estás en contacto con ellos. Les transfieres tu microbiota. ¿Cómo influyen las bacterias dañinas en nuestras ganas de comer antojos? Pues primera, te producen toxinas, ¿sí? Están cambiando, alterando tu estado de ánimo. Si no estás, si estas no obtienen lo que quieren, tu estado de ánimo cambia. Y entonces no, te preguntarás por qué los que andan disbióticos siempre andan enojados, siempre andan de malas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues, están inflamados, ¿ok? Luego modulan los receptores del gusto, aumentan receptores opioides y cannabinoides, receptores que les gusta la adicción, ¿ok? Y luego activan un circuito de recompensa mediante la producción de dopamina y serotonina. O sea, si no comes lo que ellas están diciendo, simple y sencillamente te vas a empezar a sentir mal, ¿ok? Entonces, esa es la forma como las bacterias nos manipulan. Y por eso es que las personas simple y sencillamente no pierden peso. ¿Ustedes creen que la diabetes mellitus puede ser contagiosa? Pues lo que sabemos en la actualidad, o lo que por lo menos en la mayor parte de las personas y de los grupos médicos dicen, es que no es contagiosa, pero ¿qué creen? La respuesta es que sí, ¿sí? Pero eso es algo que prácticamente para muchos médicos
para muchas personas del área de la salud, no lo podemos entender tan fácilmente en este momento, nos cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque simplemente nos han vendido la idea de que la diabetes no es contagiosa, es una enfermedad crónica degenerativa, no transmisible. Y resulta que todo lo que estamos viendo es que realmente es transmisible porque te lo está generando la microbiota. Y gran parte de tu organismo son bacterias. Entonces, estás transmitiendo toda esa información genética, tienes más cantidad de genes bacterianos que los propios genes del ser humano. ¿Ok? Entonces, ese es algo muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante evolucionar y cambiar esta ideología que estamos manejando? Bueno, aquí hay una marca de enjuague bucal que se llama Listerine. Imagínense lo que Listerine hace, o sea, Listerine para que pueda tener una suficiente efectividad, necesita cambiar su fórmula 2 a 3 veces por año. Si no cambia su fórmula, sencillamente deja de ser efectivo. Y por eso ves ahí muchos colorcitos de diferentes tipos, no solamente son prácticamente sabores, algunos van a ser para la caries, algunos van a tener un cuidado específico, algunos para el sarro, algunos van a tener simplemente para ayudar a blanquear, pero todos van a tener una fórmula que de alguna manera va a tener que estarse cambiando prácticamente 2 a 3 veces por año. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Cronoid Fire? Bueno, el desarrollo de Cronoid Fire se basó precisamente en la solución. ¿Para qué? Pues para sincronizar esa microbiota, disminuyendo la patogenia y la patógena, microbiota patógena, y aumentando la microbiota benéfica. Entonces, eso es simple y sencillamente lo que hace. Entonces, ¿de dónde viene Cronoid? Bueno, Cronoid, su nombre viene de la cronobiología, del tiempo. Es prácticamente, nosotros tenemos ciclos biológicos que durante el día, durante las 24 horas del día, se van realizando de forma específica y algunas cosas se producen específicamente en ciertos horarios. Y se llama cronoid porque viene de cronos, tiempo, y nuit, noche, y porque es un nutracéutico que se diseñó precisamente para consumir durante la noche, antes de dormir, durante o después de la cena. ¿Ok? Pero durante la noche, generalmente entre las 5 y 8 de la noche, es interesante consumirlo en estos horarios. Ahora, ¿por qué? Porque Cronoid va a replicar, ¿sí? A través de una tecnología, ¿verdad? Que se llama ONR, va a replicar precisamente el ayuno intermitente, que es la solución que en Sankey se ha encontrado para esta modulación de la microbiota intestinal y de la disbiosis en general. Los métodos convencionales de un ayuno intermitente pues van a ser ayunos diarios de 16 o de 24 horas 2 veces por semana, y pues la finalidad simple y sencillamente es matar de hambre a las bacterias dañinas, ¿sí? Que consumen mucho carbohidrato, y eso permite el reequilibrio de la microbiota. Bueno, pues lo que Sankey Mayor hace y desarrolla con Cronoid es replicar precisamente ese ayuno. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Sincronizar nuevamente tu microbiota, matar de hambre a la microbiota dañina. Y aquí es el tema muy importante, por eso le estoy mencionando que se hizo para consumir de noche, 5, 8 de la noche. ¿Por qué? Porque son los horarios principales donde se secretan enzimas que favorecen la digestión de carbohidratos, ¿sí? Entonces esas enzimas se secretan en ese horario específicamente, y lo que hace el Cronoid es evitar, ¿verdad? La producción de estas enzimas. ¿Para qué? Para que los carbohidratos no se fraccionen, ¿sí? La alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa simplemente dejan de funcionar, y entonces el carbohidrato ya no se absorbe fácilmente. ¿Qué voy a pasar? ¿O qué va a pasar? Simple y sencillamente que la microbiota dañina que consume mucho carbohidrato, pues se va a empezar a quedar con hambre hasta que disminuya la cantidad de excedente. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, vamos a estimular a la microbiota benéfica, la que sí nos ayuda, la que nos genera procesos antiinflamatorios. ¿Ok? Esa es la solución. Y pues la génesis de Cronoid, pues lo que busca es modular a la microbiota durante la noche. Se trata de que durante esas 10 horas, ¿sí? Que vas a dormir durante la noche, que son las horas más tranquilas y calmadas, tu objetivo es que en ese momento se module la microbiota, es decir, que se quede más balanceada, que haya menos bacterias dañinas y más bacterias benéficas, ¿ok? Y para eso se suman precisamente estas tecnologías, que es ONR, que se suma al TOG, y
que utiliza precisamente un sistema de liberación avanzada, que es precisamente el sistema ADS, para poder distribuir todos los metabolitos, ¿verdad?, que Cronuit contiene y puedan llegar a tener una efectividad adecuada, lo que se espera prácticamente. Y pues en la génesis y en la investigación de Cronuit, pues ¿qué sucede? Simple y sencillamente que se utiliza una tecnología muy importante. Son ingredientes cultivados sin pesticidas. Eso es algo muy importante. O sea, no estamos hablando de que te hagas un tecito de té verde. Cuando estamos diciendo que tienes un componente de frijol, de olivo, de té verde, no estamos hablando específicamente de la planta en sí como tal, ¿sale? Estamos hablando específicamente de que se van a utilizar tecnologías que nos van a permitir a través de la fermentación, como es este que tenemos aquí, un bioreactor, un biofermentador, lo que va a obtener son metabolitos bioactivos formados por fermentación. O sea, no se trata de poner a hervir mi tecito y me lo voy a tomar y voy a tener todas las propiedades de té verde, porque inclusive hay una gran variedad de té verde, ¿verdad? De tipos diferentes, y cada uno de estos tipos va a poder producir algún tipo específico de metabolito, ¿ok? Y estos son los metabolitos bioactivos que contiene Cronuit. Algunos de ellos, tiene muchísimos más, pero para que los vean, este tipo de metabolitos, eso es precisamente lo que se utiliza de esas plantas de olivo, ¿ok? Entonces, no es la planta, no es el tecito de la abuela, ¿verdad? No es simple y sencillamente cualquier tecnología que pueda utilizarse para poder obtener un té, un producto que diga, no, pues este tiene té verde, te va a desinflamar, no. O sea, simple y sencillamente es una alta tecnología que es el lenguaje de la microbiota, ¿sí? Esto es el lenguaje de la microbiota, esto es lo que la microbiota entiende a través de este sistema nano, que es la tecnología que utilizamos, permite que a través de la producción de estos metabolitos podamos interactuar, es decir, podamos mantener una expresión genética de la microbiota. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con esto simple y sencillamente es hablar con la microbiota, es hablarles, que la microbiota haga lo que nosotros queremos que haga específicamente. Ahora vamos a invertirla, ya no es lo que ellos están haciendo, ahorita nosotros hacemos lo que ellos quieren. Lo que nosotros tenemos que hacer es controlar, modular, y ahora nosotros vamos a controlar este sistema. Y eso es tan importante, esta tecnología es tan precisa, funciona tal y cual como si fuera un reloj suizo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en la imagen? Un reloj suizo. ¿Y qué vemos de característica? ¿Qué tiene de diferente un reloj suizo, un reloj americano, un reloj mexicano? ¿Qué va a tener de diferencia? Simple y sencillamente la maquinaria, ¿sí? La maquinaria que tiene alta precisión, ¿ok? Y es precisamente la tecnología de Sankey la que tenemos con una calidad de reloj suizo que nos permite, ¿verdad?, tener una tecnología que nos ayuda a manejar una expresión genética de la microbiota. Eso es simple y sencillamente lo que hacemos. Ahora, ¿qué más va a hacer Cronuit? Te va a modular la inflamación del tejido adiposo. Acuérdense que al inicio estábamos hablando de esos procesos inflamatorios. Entonces, la inflamación inducida por la obesidad, ¿cómo se presenta? Bueno, la inflamación crónica en el tejido adiposo conduce a diferentes cosas. Primero, una resistencia a la leptina, ¿ok? La leptina es una hormona que va prácticamente a actuar como un inhibidor de que sigas comiendo, te va a indicar la saciedad. Y cuando se resiste a la leptina, imagínate, nunca vas a estar satisfecho de lo que estás comiendo. Entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ahí viene, vas a querer comer y comer y comer. Luego, entonces, aumenta la expresión genética de la resistina, y esta resistina, imagínate, tiene que ver con el aumento en la producción de colesterol de baja densidad, que es el famoso colesterol malo en el hígado. Entonces, imagínate, eso conduce a que ese colesterol se esté acumulando en tus arterias. Aquí lo estamos viendo en esta imagen. Esta es la imagen de una arteria, y estas bolitas amarillas que estamos viendo se están metiendo al interior de la túnica vascular, y por lo tanto eso es lo que va a empezar a formar una estría grasa, ¿ok? Que termina rompiéndose, formando un ateroma y generando un infarto. Luego, entonces, aumenta la expresión genética de una molécula de adhesión celular vascular, que es la BCAM1. ¿Qué hace esta molécula?
jalar plaquetas, adherir linfocitos, macrófagos, eosinófilos que van a terminar haciendo esta estría grasa. Aquí están, mire, vienen los macrófagos, empiezan a comer colesterol y se empiezan a hinchar hasta formar una célula cebada que finalmente ya no se puede salir de esa zona y empieza a engrosar la arteria hasta que se rompa. Por lo tanto, todos estos procesos van a generar un aumento de las enfermedades cardiovasculares y, en este caso, por el tema de pandemia, pues una mayor susceptibilidad, evidentemente, a desarrollar COVID-19. ¿Ok? Entonces, vean, esto es muy importante. Esto es lo que está generándote la inflamación del tejido adiposo. Ahora, Cronuit modula esta inflamación. ¿Cómo lo hace? Bueno, las antocianidinas inhiben la prostaglandina E2, el factor de necrosis tumoral alfa, que estos son factores inflamatorios, mediadores inflamatorios de nuestro organismo. El hidroxitirosol inhibe la expresión de los genes COX2, INOS2 o NOS2A, que es exactamente el mismo gen. ¿Y en qué tienen que ver? Bueno, pues resulta que la COX2 tiene que ver directamente con la angiogénesis tumoral, es decir, si te salió un tumorcito maligno, esa COX2 lo que va a hacer simple y sencillamente es llenarlo de venas y arterias, nutrir al tumor maligno para favorecer la diseminación. Y ahí es cuando tenemos el cáncer invasor. Y luego, ¿qué hace la otra, la INOS o NOS2? Pues tiene que ver directamente con la hipertensión, tiene que ver con la susceptibilidad a desarrollar diabetes mellitus 1 y que en ese paciente con diabetes mellitus 1 pueda desarrollar nefropatía diabética, mayor susceptibilidad a desarrollar Parkinson, también mayor susceptibilidad a desarrollar esclerosis múltiple, aunque es un tema que todavía está un poco en estudio, pero ya se está considerando. Luego de ahí tenemos el ácido carnósico que disminuye la inflamación mediante la activación de la vía NRF2. ¿Y qué hace esta vía? Simple y sencillamente algo muy sencillito, neuroprotección. Protege tu cerebro, protege prácticamente a todos los nervios, ¿sí? Tiene que ver activación de las vías que generan neuroprotección contra el cáncer, contra la toxicidad hepática, la inflamación, ¿sí? Entonces, ese es un problema muy importante que tenemos que atender. Y luego entonces, la inhibición de la inflamación por Cronuit Fire, ¿qué va a dar como resultado? Pues primero, un aumento de la sensibilidad a la leptina, por lo tanto, va a disminuir la saciedad. Perdón, la saciedad va a estar funcionando de forma adecuada. Tú comes lo necesario y se va a bloquear prácticamente a nivel del hipotálamo, y entonces dejamos prácticamente de tener hambre, dejamos de querer comer de forma ansiosa. Disminuye la resistencia a la insulina. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque si atendemos esa parte, ¿cómo va a estar tu paciente en lugar de estarle metiendo mayor cantidad de medicamentos para la hipoglucemiantes orales o mayor cantidad de insulina? Pues definitivamente que va a mejorar. ¿Por qué? Porque entonces va a disminuir esa resistencia y la insulina se va a utilizar de forma más adecuada y la glucosa, por lo tanto, va a disminuir. ¿Ok? Luego entonces, ¿qué hace Cronuit? Cronuit biomimetiza el ayuno intermitente. ¿Qué significa esto? Pues que lo iguala, que lo replica, ¿ok? Y para esto utiliza, miren, es la modulación de la microbiota intestinal a través de este otro sistema. Hasta aquí hemos estado hablando primeramente del sistema ONR y ahora vamos a hablar del sistema TOG, ¿ok? ¿Y qué es el TOG? Simple y sencillamente es un sistema, ¿sí? Que nos habla del efecto termogénico de los polifenoles del té verde y que contiene catequinas, 5 catequinas principales. Catequina C, epicatequina EC, epigalocatequina EGC, epicatequina galato y la epigalatocatequina galato. ¿Ok? Entonces, parece un trabalenguas, pero esas son las catequinas que utiliza y que tiene Cronuit. ¿Y eso qué es? Bueno, fíjense que algo muy importante. Durante mucho tiempo se pensó que esas catequinas eran prácticamente antioxidantes. Las recientes investigaciones dicen que prácticamente estas catequinas funcionan como antibióticos. Funcionan como antibióticos sin el efecto destructivo, por supuesto que esas tienen, pero que hacen precisamente que disminuyan los agentes patógenos. Entonces funcionan como antibióticos que atacan específicamente a bacterias que consumen carbohidratos, ¿sí? Y este es precisamente el secreto de la longevidad y de la salud japonesa, pues el alto consumo del té verde, por supuesto, que le va a dar la oportunidad a este paciente, primero, de enfermarse menos y por lo tanto,
Entre menos te enfermes, tienes mayor posibilidad de sobrevida, por lo tanto de ser más longevos y longevos saludables. Ahora, lo que tiene Sankey Mayor, repito, no es cualquier tecito que te encontraste en el parque ahí, o en cualquier campo ahí sembrado, no. Sankey Mayor tiene una plantación específica, ¿sí? Lo que estamos viendo en pantalla, lo que es el Centro de Investigación Sankey Mayor, que investiga acerca de los polifenoles del té verde, está ubicado en Suikoka, Japón, y vean que es una plantación 100% orgánica. ¿Y qué significa esto? Simple y sencillamente que está libre de pesticidas y de agroquímicos. Y entonces, en este lugar, precisamente donde está retratado el ingeniero Alejandro López Tello, existe una plantación donde existe una variedad impresionante de diferentes especies, diferentes tipos de té verde. Y todos ellos van a tener ciertas características específicas que van a utilizarse a través de los bioreactores para producir todas esas catequinas, para producir todo ese tipo de compuestos, ¿verdad? Que van a ayudar o que van a formar parte de este cronoid y que nos van a dar un efecto específico. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con cronoid y con los polifenoles del té verde? Bueno, su principal impacto de esos polifenoles va a ser en el intestino. ¿Qué va a hacer? Modula la percepción del quorum sensing. ¿Y qué es el quorum sensing? Simple y sencillamente es la forma como las bacterias se comunican. Ese es el lenguaje de la bacteria. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver directamente con ese lenguaje? Bueno, puede ser un mecanismo de la señalización competitiva o cooperación entre especies de bacterias o entre bacterias y el huésped. ¿Sí? O sea, es la manera como nuestro organismo se va a comunicar con las bacterias y es la manera como esas bacterias se van a comunicar entre bacterias para dar un resultado. ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de regulaciones se llevan a cabo en el quorum sensing? Bueno, pues primera, la simbiosis. Segunda, la modulación prácticamente de la cantidad y el tipo de bacterias que existen. La producción de bacteriocinas, ¿verdad? Que son las citocinas bacterianas con las cuales ellos se comunican, con las cuales ellos de alguna manera inclusive atacan, ¿sí? La formación de un biofilm, la replicación, la forma como se conjugan, ¿sí? La forma como compiten entre ellas, cómo pueden llevar a cabo una esporulación, cómo es un mecanismo de reproducción, el grado de virulencia que ellas pueden llegar a desarrollar, todo eso se regula a través precisamente de ese quorum sensing. Por eso es algo tan importante. Entonces, eso va a estar regulando precisamente ese té verde. ¿Qué más va a hacer? Va a matar de hambre al Helicobacter pylori. Seguramente ustedes han escuchado por ahí en alguna endoscopía o algún paciente que le hicieron alguna endoscopía con toma de biopsia y le dicen, ¿sabes qué? Tienes Helicobacter pylori. Y es un paciente que siempre se está quejando de reflujo gastroesofágico. Es una de las causantes principales de reflujo gastroesofágico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente, pues que este Helicobacter pylori le encanta el azúcar, le encantan los carbohidratos. Entonces, en el momento en que tú le pones algo que evita que absorba carbohidratos, pues por supuesto que va a ir para abajo. En lugar de que estemos manejando altas dosis de medicamentos y de inhibidores de bomba de protones, como usualmente se trabaja con este paciente con Helicobacter pylori, que finalmente muchos de ellos simple y sencillamente resisten al tratamiento y hay que dar retratamiento y retratamiento al paciente hasta que prácticamente terminas barriéndole la microbiota y tú mismo lo llevas a una disbiosis. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante atender este detalle. Ahora, incrementa la flora bacteriana, es decir, bacteroidetes, que les dije que eran los buenos del cuento, los lactobacilos, los otros chicos buenos, y las bifidobacterias. Estos son los 3 tipos de bacterias que normalmente debemos de tener en nuestro intestino y que son los que van a estar trabajando de forma activa con el proceso antiinflamatorio. Y luego, miren qué hace, incrementa la producción de los CSCFAs, que son los ácidos grasos de cadena corta. ¿Y qué son esos ácidos grasos? Simple y sencillamente son los que van a formar esa barrera protectora de todo tu intestino. Ayudan a producir moco, ayudan a producir prostaglandinas, que son nuestras inmunoglobulinas de defensa del intestino, ayudan a que se repare el intestino, ¿sí? A regular los linfocitos T reguladores, aumentar la producción de linfocitos T reguladores, a aumentar la producción del epitelio, disminuir un factor como es el factor de necrosis KB, que de alguna manera genera procesos inflamatorios en el intestino. Entonces, ese es el efecto de esos ácidos grasos. Entonces, vean cómo es tanta la importancia del consumo, lógicamente, de este té verde.
¿Qué concluimos? ¿A qué llegamos prácticamente? Bueno, la conclusión es que Cronoid Fire 2.0 replica el ayuno intermitente. 2, resuelve la inflamación del tejido adiposo. 3, resincroniza la microbiota. O sea, 3 razones fundamentales con las cuales te estoy diciendo debes de tomar Cronuit, ¿sale? ¿Y cuánto tiempo debes de tomar Cronuit? Bueno, tomar Cronuit es prácticamente como si te metieras a bañar, ¿sale? Si te vas a meter a bañar una vez a la semana, pues vas a andar maloliente, vas a andar con un crecimiento bacteriano muy importante. O sea, obviamente te bañas diario, obviamente vas a tener ese aseo diario. ¿Por qué? Porque vas a ayudar a que tu microbiota se esté recuperando diariamente y continuamente. ¿Ok? Entonces, pues nuestro deseo es que todos ustedes lleguen y todos nosotros lleguemos, por supuesto, a esta edad, a una edad adulta, a una edad de más de 100 años, donde no te duelan las rodillas, donde no te duelan la espalda, la columna, la cintura, donde no tengas que valerte de un garrote, de una silla de ruedas para poder caminar, donde puedas ver con tus propios ojos, donde puedas disfrutar prácticamente los años de tu vida. Ese es el deseo de Sankey Mayor y diariamente se está trabajando. El doctor Bellido Ideas está muy comprometido con la salud de todos ustedes, de todos nosotros, y nos da lo mejor. Entonces, en nuestra empresa, lo único que vamos a encontrar y lo único que queremos es darle lo mejor a las personas y tenemos lo mejor para las personas. Por eso es tan importante que entendamos esta compañía, que entendamos realmente lo que estos nutracéuticos están haciendo con nuestro organismo, porque definitivamente todo esto que les acabo de mencionar es el futuro de la medicina. Entonces, pues les agradezco mucho por su atención. Les recuerdo que tu salud y la de tu familia es tu verdadera riqueza. Cuídala, ámala y disfrútala.